¿Qué Sí, no, no son aprendimos? muy modernos, pero son Muy eficaces. moderno. Decime, ¿qué aprendimos de la historia? ¿Qué aprendimos de la historia? ¿Qué aprendimos no solo de esos revolucionarios, sino tratando de ir sorteando grietas, qué sé yo, unitarios, federales, civilizaciones y barbaries? ¿Qué aprendimos? Lo que aprendimos es que las situaciones siempre son muy complicadas y la Argentina siempre ha tenido situaciones difíciles. Fíjate vos que la Revolución de Mayo fue una circunstancia de difícil resolución. A veces nos la cuentan como si hubiera sido muy fácil, Sí, un o cuento de sea, bicicleta, claro. simplemente se reunieron, votaron en contra del virrey. Y no, hubo un proceso realmente muy complicado, muy difícil, que requirió estrategias muy inteligentes. Fue un proceso de independencia sangriento que requirió mucho heroísmo, mucho patriotismo, mucho coraje. A diferencia, por ejemplo, del proceso de independencia de Brasil, se trató simplemente que un emperador portugués que estaba en Brasil decidió no volver a Lisboa y entonces proclamó que Brasil era un imperio independiente. O mismo Uruguay, ¿no es cierto? La banda, lo que llamamos la banda oriental, fue entregada por Rivadavia a Inglaterra en un proceso, bueno, realmente bastante ominoso. En cambio nosotros, para realmente conseguir nuestra libertad y nuestra independencia, lo mismo, y eso lo emparento con este tema de la cuarentena y del COVID, ¿no? También nos resulta un proceso muy difícil, pero que como siempre, en todos los procesos previos de la Argentina, seguro que vamos a salir bien. Bueno, yo soy, por supuesto, un hombre con un montón de esperanzas, pero digo, es muy difícil, la grieta siempre pone la cola. Yo te decía recién, civilización y barbarie, unitarios y federales, peronistas y antiperonistas, militares, civiles, etcétera, y ahora está lo de la cuarentena, lo que no quiere la cuarentena, el que no entiende que esto es una pandemia y que hay que guardarse. Donde estás ahí, si te quedás, Bueno, te eso veo es bien. inevitable, siempre. Hoy si hay gente que sigue discutiendo si la Tierra es redonda actualmente. Claro, Mira claro, vos, claro. cosa que ya lo dejó claro en Colón. Siempre va a haber gente que está en desacuerdo. El todo, la palabra todo siempre incluye las excepciones. Decime Además, para eso está la de democracia. la Revolución de Mayo. ¿A quién debemos leer? ¿A Moreno debemos leer? ¿A Castelli debemos leer? ¿A quién debemos leer? Belgrano. ¿A Belgrano? ¿A quién? ¿A quién Mira, rescatás de esa interesante la revolución? Revolución de Mayo, como te decía, y lo complejo que fue, es que en las actas de la Revolución de Mayo no figura la palabra independencia. Claro. Es decir, que el 24 de mayo, algunos tenían un proyecto independentista. Estaban Belgrano, Castelli, Moreno, que se incorpora después, no participa de la jornada de mayo. Pero había, por ejemplo, comerciantes españoles en la Junta de Mayo. Estaba Larrea, estaba Mateu, había un sacerdote que era Alberti, sabido es el compromiso que tenía la iglesia Sí, claro. con la colonia española. O sea que hubo que ir avanzando, digamos, poco a poco. O sea, digamos, los comerciantes españoles que estaban en la Junta no querían la independencia. Lo que querían era que Cisneros permitiera Ahora, el libre comercio, es decir, poder comerciar con Inglaterra, porque el comercio con España ya no era redituable, porque España era una potencia en decadencia, era está, una potencia que ya no producía, además ya no claro. mandaba barcos, porque Inglaterra dominaba el mar. O Bueno, sea que esa Inglaterra realmente, después se quedó con este puerto y otras historias. Yo te agradezco un montón, Pacho. A ver, cuando podamos, hacemos un mano a mano acá en el estudio. Un abrazo grandote. pero sabes que me gusta mucho conversar con vos y bueno, es muy bueno celebrar esto el 25 de mayo, porque si hay algo bueno que tiene la Argentina, Sí, una de las suertes que ha tenido, es que tenemos unos próceres maravillosos. ahí va, ahí Tenemos va, próceres extraordinarias que no los tienen otros países. ahí va. Tenemos un San Martín, un Belgrano, Está. un Güemes, un Dorrego, Sí, grandes claro, sí, figuras. claro. Y La eso yo próxima creo vamos a que hablar de debería orientar. próceres. La semana que viene te convoco para Dale. hablar de próceres. Dale, un abrazo.
Dale, vamos. Vamos.